Bueno, yo voy a presentar el tema tal como lo imaginamos cuando lo preparamos, ¿no? Lo primero es recordar que la industria fotográfica fue muy perseverante y muy exitosa en popularizar la fotografía, ¿no? Desde el inicio hasta ahora, año a año, cada vez más gente ha tomado más fotos. Esa ha sido una estrategia constante y llegamos a la situación actual, que uno puede pensar que estamos casi en el techo, pero siempre puede haber otra frontera, la situación en la que prácticamente cada individuo de la sociedad anda con una cámara fotográfica todo el día encima. Estamos en esa situación y parece difícil imaginar que la penetración pueda llegar más allá todavía. Entonces, con esta situación, en verdad se están tomando muchas fotos más, pero además de eso, se toman fotos de otras cosas, ¿no? Las prácticas y los rituales en los cuales la fotografía estaba como contenida, ¿no? Donde la fotografía era esperable que apareciera una cámara fotográfica, fueron completamente desbordados hace ya muchos años, ¿no? Quizás un ejemplo así paradigmático es el álbum familiar. El álbum familiar explotó, estalló en una reconfiguración total. Se toman muchas más fotos y hay muchos más fotógrafos en la casa. Entonces aquello ya, paradójicamente, esta abundancia parecería que casi lo está llevando al borde de su desaparición. Entonces, en ese contexto de cantidad de fotos y de nuevos usos, es que nos hacemos la pregunta, bueno, ¿cuál es el sentido hoy, en esta situación, de enseñar fotografía? Y yo hoy, cuando repasaba la pregunta, me di cuenta que en verdad había como dos sentidos ahí posibles. Uno es algo que Anabela planteó con mucho énfasis, ¿no? Es que, bueno, la enseñanza de la fotografía es un buen medio, una buena manera de enfrentarnos a esta avalancha, ¿no? Convivir con tantas fotografías, necesitamos como herramientas para entender lo que está pasando. Ese es un asunto. Y el otro asunto también es, bueno, si tomar fotografías es tan sencillo y lo hace todo el mundo, ¿qué es lo que tenemos que enseñar hoy? Porque está claro que la enseñanza de la técnica ha perdido una importancia relativa muy grande. Es decir, podríamos dar cursos de fotografía casi sin enseñar la técnica, porque la técnica ya está contenida en los aparatos, por lo menos hasta límites muy aceptables. A Oscar no le gusta lo que estoy diciendo, pero bueno, ya me podrá pegar ahora. Pero bueno, ¿cuál es el sentido en este sentido? ¿Qué es lo que tendríamos que enseñar hoy, cuando ya todo el mundo anda con una cámara y puede sacar fotos? Así que bueno, con esta intro... Perdón. Nicolás Vidal, de Sur Estudio. Oscar Bonilla, fotógrafo, tiene una trayectoria de prensa, de la cual ahora reniega un poco, pero bueno. Bueno, no, me atengo a lo que has dicho, a las otras reuniones. La espera después. Y Ana Casamayú, a quien conocemos de muchos años, que enseñó en dimensión visual y ahora tiene su propio taller. Bueno, primero que no tengo mi propio taller. En este momento lo que ando, sí fui socia en dimensión visual, estuve en taller de diseño y actualmente ando como titiritero dando cursos, sobre todo a niveles barriales. Este tema de la enseñanza lo habíamos hablado algunos fotógrafos, ¿no?, en charlas preparatorias, que después yo no entendí que se seguían haciendo, y bueno, entonces no llegué como a lo que se planteaba bien hoy. Yo lo que creo de la cuestión de la enseñanza, primero, que sí es un escenario diferente,
Yo voy a hablar de mi experiencia, que llegué a la fotografía ya con 30 y pico de años, y no en Uruguay, en México. Y cuando llegué acá al poco tiempo, con un proyecto, creamos una escuela de fotografía con otros socios, ¿no? Entonces, es distinto el panorama ahora por todo lo digital, por lo que decía Ricardo, que se hace mucho más fotos, aunque yo creo que familiar y de viajes es algo que también se hacía mucho antes, y bueno, pero es verdad que ahora hay mucho más invasión de imágenes, y que lo que cambió de ese primer momento en que yo aprendí en México o empecé la fotografía ahora, yo lo que veo que hay cosas en la enseñanza que se mantienen. Yo no voy a hablar en especial del lenguaje digital porque no es lo de mi formación, pero se mantienen algunas cosas, como darse cuenta que cada uno, cuando empezamos a hacer fotografía, cada uno, como somos únicos, tenemos también que podemos llegar a una única forma de expresión que es solo nuestra. Y me parece que los que seguimos transmitiendo conocimiento de fotografía, está bueno tener en cuenta eso, ¿no? Que cada individuo es único. Sobre la transmisión de lo técnico, yo creo que todavía, por ejemplo, para mí, que no soy criada en la informática y en lo digital, todavía veo que el manejo de cámara, que es la principal herramienta o una de las que nos valemos, cuesta agarrar un manual y aprender, y yo creo que ponerse con alguien a ver juntos las cámaras sirve también. Y bueno, aunque no hagamos laboratorio, si hay gente que lo trabaja en Photoshop, que podemos hacer todo lo que hacíamos en laboratorio y un poco más, a mí me parece que en lo técnico hay cosas así a transmitir. Además, los códigos de cada profesión o oficio son muy herméticos, entonces a mí me parece que está bueno desacralizar esas cosas, y bueno, que cuando alguien quiera hacer fotografía, que sepa que todas esas cosas raras que dicen los fotógrafos en realidad no son tan complicadas, sino que es un mundo que nos hacemos como se hacen los economistas o los médicos o otros. Después, una de las cosas que me parecía fundamental es conectar, servir en la enseñanza para conectar a gente que hace fotografía o que hizo, de los clásicos y de otros lados, pero también con los de acá. Me parece fundamental es conectar gente que está haciendo cosas, y bueno, y que siempre lo que importa es lo que se comunica y no quedarse solo en lo formal o técnico, que en ese sentido tenemos que pinchar siempre para cuestionar, y que los que enseñemos investiguemos, estudiando, pero también investigando en la práctica fotográfica. Eso por ahora. Sí. Bueno, yo me llamo Oscar Bonilla. Empiezo por aclarar que sí, trabajé muchos años en prensa, pero he trabajado en otras cosas también, y he hecho desde hace muchos años fotografía de expresión personal, y no para nada reniego de mis años de prensa, al contrario. El otro día no hablé,
al haberme retirado de la prensa activa, me pareció mucho más interesante escuchar a todos los colegas que están hoy actualmente trabajando en prensa. Y creo que aprendí muchísimo, porque es increíble, y esto me demuestra algo que pienso desde siempre, que la fotografía varía permanentemente, porque varía la técnica y porque varían ciertas condiciones. Y el otro día pude aprender, escuchando una serie de cosas que en muy poco tiempo han variado y que son problemas que tienen los colegas que están trabajando hoy en la prensa. Y eso me parece muy interesante. Y además de eso, y por último, reivindico al trabajo en la prensa, porque mi experiencia ha sido riquísima, me ha permitido vincularme y conocer y aprender de la sociedad en todos sus niveles, y le voy a estar eternamente agradecido. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa. Yo empezaría por hacer una reflexión global y que tiene que ver con el mundo en que estamos viviendo. Por ahí se dice, y creo que en la convocatoria de este encuentro decía algo así como que estamos invadidos por imágenes circundantes, en fin. Y es cierto, yo diría, por ejemplo, que la imagen publicitaria juega en ese campo, mucho más que otras imágenes, juega un papel muy importante. Y que esto tiene que ver, y no podemos separar ese aspecto del mundo en que estamos viviendo, un mundo dominado por imágenes publicitarias que tienen como fin hacer que la gente consuma. El consumismo campea en el mundo, los valores de décadas atrás han ido cambiando. Creo que hay una tendencia fuerte al individualismo, que hay una tendencia fuerte a la superficialidad y a la, digamos, liviandad en muchas de las cosas que se hacen. Hoy la mirada cuesta encontrar mirada que sea en profundidad, la mirada es muy superficial. Y dentro de ese contexto yo pongo esto de la fotografía. Yo decía la otra vez, no en la última sesión, sino en la anterior, que esta hiperproducción de imágenes que nosotros estamos viviendo tiene que ver, en primer lugar, porque la imagen fotográfica, podemos llamarla a la que se toma con celulares, por ejemplo, ha pasado a ser un medio comunicacional. La gente no escribe, la gente manda imágenes y cuenta con fotografías que en las cuales no hay cuidado en la técnica, ni mucho menos en la composición, ¿verdad? Pero que sirven para contar sobre un hecho que está pasando justo en ese momento. Imágenes que son absolutamente efímeras y que pasan de largo y que se olvidan rápidamente. Y yo creo que por ahí nosotros tenemos que empezar a ver la situación de la fotografía hoy, y quiero llegar, y voy a tratar de llegar a lo que significa para mí la enseñanza de la fotografía y de dónde viene la gente, de dónde captamos nosotros a la gente que viene a aprender fotografía. Yo creo que de esa gran masa de gente que toma imágenes en esas condiciones, hay algunos que se detienen puntualmente y que empiezan de alguna manera a prestarle atención a la imagen. De toda esa gente, esto pasó ahora por la hiperproducción de imágenes, pero esto pasó antes también. De toda esa gente es que nosotros conseguimos un determinado flujo, que es un flujo menor de esa cantidad de gente, que se arrima a los talleres. Yo no lo llamo fotógrafo, pues yo no puedo llamar fotógrafo. A mí el término fotógrafo, yo lo decía la otra vez, quiero referirlo a la persona que tiene o que vive de la fotografía, o que tiene un oficio vinculado a la fotografía, o
que es un aficionado serio que ha elegido la fotografía como lenguaje y que pretende expresarse a través de la fotografía. Yo hago esa diferencia. Yo creo que lo que hay es mucha gente que hace fotografía, que es otra cosa, y prefiero llamarlo de esa manera. Bueno, esa gente es la que de alguna manera nosotros canalizamos a través de estos talleres de enseñanza que existen en Montevideo. Estoy hablando de las escuelas, no estoy hablando, y lo dejo para después, el tema de otro tipo de enseñanza que hay de fotografía, ahora algo más definido a nivel terciario, pero todavía muy poco. Estoy hablando de lo que representamos nosotros aquí y de nuestros talleres. Ahí se arrima gente que en realidad elige un lenguaje. Podría haber elegido haber hecho música, podría haber ido a un taller de escritura, podría haber ido a un taller de pintura, pero elige la fotografía como medio de expresión. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo que yo siento que hago, es una introducción al mundo de la fotografía y al lenguaje fotográfico. Eso es lo que yo siento que hago. Yo jamás sentí que formara fotógrafos. Simplemente creo que les doy un empujón hacia dentro de ese mundo, que yo vivo como una pasión, claro. Entonces, ¿sí? Bueno, sigo después, no importa. Sí, sigo después porque me quedan cosas. Perfecto, es la idea. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Vidal. Bueno, yo pertenezco a Sur Estudio y bueno, yo voy a hablar un poco del lugar que estoy trabajando ya hace 2 años, que es desde el lugar de la educación a la fotografía con niños de 6 a adolescentes de 15 años. Recién hablaba Ricardo del tema de lo técnico, ¿no? O sea, yo vengo laburando lo técnico más del juego lúdico y a través de diferentes actividades que tienen que ver con una cámara, crear una cámara en su salón. Y nada, y después trabajamos muy poco la parte técnica, ¿no? Que hablamos de diafragma, o hablamos de agujerito, de estenopo, pero no trabajamos tanto lo manual, ¿no? Más allá de que niños de 6 años no van a entender y adolescentes de 13 a 15 años es muy difícil a veces llamar un poco la atención. Bueno, con respecto a eso, nada, yo trabajo desde el lugar desde la mirada, por lo general en la primera instancia, cuando salimos con las cámaras digitales, lo que hacemos es los dejo que ellos jueguen, que se diviertan, y después bajamos esa foto, las miramos y nos ponemos a ver esa mirada, ¿no? Por lo general, bueno, esa mirada es siempre con una foto amplia, un plano general, digamos, y desde ahí es cuando empezamos a trabajar en el detalle y empezamos a trabajar sobre diferentes temas. Esa fue una manera que encontré en los niños y en los adolescentes de poder llamar la atención a la fotografía. También me pasa que sí, en Facebook todo el tiempo veo, ¿no? Eso de la foto, qué buena que está, qué hermosa, y uno mira técnicamente y está tan lejos de eso, ¿no? Y ahora, como decías tú, ¿no? De que todos somos fotógrafos y hoy podés crear una página que digas tal persona, fotógrafo. Nada, también la otra duda que tengo es, porque hablamos siempre de recuperar los archivos que tenga que ver con la historia, y yo siempre cuando trabajo con los chicos hablo de sus fotografías que sacan todo el tiempo, porque en realidad ellos sacan 1 millón de fotografías todo el tiempo, suben al Facebook, suben a todas las redes que existen hoy, que suben fotos y videos que se borran en 1 minuto, o sea, que son para el segundo, o sea, es una aplicación nueva que hay que los jóvenes están usando mucho. Entonces digo, ¿dónde van a parar esas imágenes? Cuando un chico, un adolescente pierde el celular, pierde todas sus imágenes, todo lo que ha hecho durante todo ese tiempo. Entonces, creo que también ahí habría que empezar a trabajar desde el lugar del archivo de cada uno de sus fotos, porque creo que desde ese lugar estamos perdiendo una cantidad de fotos
de gente que nada, eso me parece que no, esas fotos no se pierden y nunca más son recuperables, no como los negativos que podemos llegar a recuperarlas. Las fotos digitales están en el aire y pueden desaparecer en un servidor, un celular, lo que sea. Bueno, eso básicamente. No. Gracias, Nicolás. Solo para los que están llegando por primera vez hoy, me olvidé en la introducción de contarles un poquito cómo funciona la dinámica de lo que estamos llamando de mesa larga en este primer ciclo del laboratorio, que consiste en comenzar con estas presentaciones con 4 personas que durante 5 minutos hablan un poco sobre el tema desde sus experiencias y después comienza un debate a partir de este momento ahora. Quien quiera del público venir a participar del debate, en lugar de levantar la mano desde el público, se levanta, elige a alguna de estas personas que están en la mesa para ocupar su lugar, gentilmente le hace así, y ocupa su lugar y integra el debate. Y así puede ir y volver todas las veces que quiera. Así que no sé si Oscar quería seguir. Me quedó pendiente una cosa que quería decir, que una cosa que en la enseñanza me parece que era importante era lo de que yo no creo que la estética sea una y única, y bueno, ahora si hablamos de que todos estamos haciendo fotografía, digo, me parece que hay algo que a veces se le erraba con lo técnico, capaz que se puede meter con las cosas, pero me parece que cuando te podés opinar sobre lo estético, no se tiene en cuenta que hay muchas, que depende la clase, la experiencia de cada uno. No, me parece que está bueno seguir investigando cada vez que aparece una fotografía de alguien, ver si nos comunica algo sobre todo, ¿no? Y no quedar con eso que decía él, si es bello y nada más. Me parece que está bueno cuestionar desde el que está al frente de un grupo, por más horizontal que sea, estar siempre cuestionando eso. Y después otra de las cosas, de que el contenido es lo que importa, me parece fundamentalmente, y que lo técnico está bárbaro, que todo el mundo nos copamos con cosas que podés hacer y que vas aprendiendo distintas, pero si no tenés nada para transmitir, y que el que está aburrido en lo que hace te transmite aburrimiento. Y lo voy a llevar, digo, capaz que nosotros en otros campos lo sentimos más. En la música yo he visto gente que técnicamente es bárbara y hay momentos que no te comunica nada porque está aburrido en lo que hace. Y a mí en fotografía eso me parece que está haciendo ver cada vez que aparece algo nuevo, interesante y removedor, apoyar para que se desarrolle todo el mundo que pueda hacerlo. Y después que nadie es dueño de los temas, que es otra de las cosas que yo veo, que cuando se empieza a hacer fotografía, parece que querés tener un tema único que nunca nadie hizo antes. Entonces, bueno, de repente desde la experiencia, el que lleva más tiempo en la fotografía, de repente ayudar a ver que sobre determinados temas hay gente que ha trabajado, pero que está bien que cada uno desarrolle lo suyo. ¿Está? Bueno, mi nombre es Anabela, dicen por ahí, y es probable que sea cierto, que he sido
soy docente de fotografía. Y a mí la pregunta, a mí siempre hay preguntas que a mí siempre me sorprenden hasta en su construcción, ¿no? Quiero aclarar que estuve en esta historia, pero la construcción de la... ¿qué significa enseñar fotografía hoy? Y tengo un problema con el hoy, porque yo creo que qué significaba, porque creo entender, creo que tiene que ver con esto de las nuevas tecnologías, de cómo las nuevas tecnologías, o sea, hacen y llegan a una enorme cantidad de personas, y esa cantidad de personas las utilizan con mayor o menor éxito. Pero yo me pregunto qué significaba estudiar fotografía cuando la Kodak, y de alguna manera tú lo nombraste, dijo, usted aprieta el botón y nosotros hacemos todo lo demás. Y sin embargo, se estudiaba. Yo creo que para uno hacer algo seriamente siempre lo tiene que estudiar. O sea de lo que sea, en cualquier profesión en la cual uno vaya a trabajar. Si quiero ser carpintero, tengo que estudiar. Si quiero poner pisos, tengo que estudiar. Si quiero ser un albañil, tengo que estudiar. Y si quiero ser un fotógrafo o una fotógrafa, tengo que estudiar. No tengo más remedio que estudiar. Tengo que estudiar lo de antes, porque la fotografía no nació cuando yo nací, y tengo que estudiar todo lo que va sucediéndose y viniendo cada día con los cambios, que los fotógrafos en términos generales estamos un poco asustados, pero estos cambios se están dando en muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo pienso que los pintores deberían estar muy asustados, los artistas, los pintores, muy asustados con todo esto de la tecnología digital, ¿no? Y las cosas que se pueden hacer con esta tecnología digital, ¿no? Que antes a ellos les llevaba un montón de óleos y todo lo demás. Yo creo que el sentido que tiene enseñar fotografía hoy es el mismo sentido que tenía para los que me enseñaron a mí. O sea, querían transmitir, ¿no?, sus conocimientos de la mejor manera posible. Y como cualquier buen docente, tiene que estudiar todos los días y todo el tiempo, porque si no, dejó de ser un docente más o menos bueno. La otra cosa que creo es que y que esto funciona para hoy y funciona para siempre, es que un docente tiene que enseñar todo lo que sabe, y lo que no sabe tiene que decir no lo sé, y buscar. Y ese para mí es el sentido de ayer y de hoy de la docencia, a lo cual creo que esto de ¿qué significa enseñar hoy fotografía? Bueno, enseñar fotografía implica enseñar todo lo que uno sabe de la técnica, de la forma de ver, del arte, de las cámaras, de todo lo que uno sabe a todo aquel que lo quiera aprender. Y además darle todas las herramientas posibles para que pueda profundizar por sí mismo. Porque en esto todos sabemos que los docentes caminan con nosotros un tiempo y después nosotros tenemos que profundizar. Todas las herramientas de profundización, que por suerte son muchas, ¿no? Y que por suerte podemos acceder a ellas, porque hay muchas que, yo qué sé, bueno, no sé, debe estar prohibido, pero se pueden bajar un montón de libros online, ¿no? Como antes la fotocopia, y esas cosas. Para mí eso significa, o sea, significa transmitir, transmitir, transmitir y recibir, además, porque un docente recibe todo el tiempo. Y creo que esto es hoy, ayer y seguramente será mañana. No sé qué decir. Hola a todos, mi nombre es Francisco Superviel. Estudié fotografía en la Escuela de Artes Visuales en Bruselas y estuve también en la Escuela de Arles en Francia de fotografía. Y bueno, respecto un poco a lo que se estuvo diciendo, hay ciertas cosas con las que concuerdo y otras con las que concuerdo un poco menos. Evidentemente soy más joven que los que hablaron hasta ahora, o sea que mi experiencia no es tan grande como la vuestra, pero quizás pueda aportar algo. Por un lado, creo que el tema de la digitalización no ha cambiado
radicalmente la naturaleza de la fotografía y de lo que con ella se hace. Sí ha expandido quizás las posibilidades, pero no creo que haya cambiado radicalmente la fotografía en su naturaleza. Siempre fue la voluntad, desde el comienzo del proceso fotográfico, siempre se quisieron hacer más imágenes por menos precio, y hoy es a un nivel que nunca antes se llegó. Y esa masificación de las imágenes creo que tiene como consecuencia, sí, hay que hacer un importante hincapié en la enseñanza sobre la imagen, sobre lo que la imagen implica, porque eso creo que es lo más importante de la masificación de las imágenes hoy. No es tanto lo que ha cambiado a la fotografía, sino en la relación entre la imagen y el espectador. Respecto a la enseñanza de la fotografía, yo hice allá una formación larga de 3 años, y en una escuela de artes visuales, o sea que estaba contenido en un ámbito bastante amplio, en el cual se enseñaba también historia del arte, literatura, música y otras cosas, y creo que eso fue lo más enriquecedor, y creo que lo que más me aportó cuando uno aprende fotografía. Creo que estar inmerso en un mundo artístico es lo más importante. Y con respecto a la técnica, sin lugar a dudas es algo sumamente importante, pero creo que lo más difícil en fotografía, y lo que lleva más tiempo y quizás lo más difícil de enseñar, es enseñar a cómo crear un lenguaje propio. Creo que la fotografía es el medio de expresión artístico en el cual es más difícil lograr una mirada propia. Es quizás el más fácil, en el cual se pueden crear obras de arte por error o por accidente o sin un estado consciente de lo que uno está haciendo, pero es el más difícil, en el cual crear realmente una mirada propia, un lenguaje propio. De hecho, son muy pocos los fotógrafos en los cuales vemos una fotografía y decimos, esto es una imagen de, por ejemplo, Martin Parr. Martin Parr, uno ve una imagen de Martin Parr y sabe que es de Martin Parr. Uno ve una imagen de Cartier-Bresson y sabe que es una imagen de Cartier-Bresson, y así con muchos otros fotógrafos. Y eso es lo más difícil de enseñar, y creo que la única forma de enseñar o de aprender eso es con mucha cultura, creo que es la base del lenguaje fotográfico, es estar abierto y recibir el máximo de cultura fotográfica, de lenguaje fotográfico y visual y artístico en todo aspecto. Eso creo que es lo que más puede llegar a nutrir a un fotógrafo. En todo caso, fue a mí lo que más me nutrió, porque respecto a la técnica, la verdad es que hoy en día la técnica es algo bastante objetivo de aprender. Es algo que uno pone en YouTube qué es un diafragma, y aparece un video explicando lo que es un diafragma, y se termina ahí la discusión sobre el diafragma. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo que grandes fotógrafos entraran y marcaran la historia de la fotografía? Eso es mucho más difícil de entender y de explicar, y creo que eso es lo que más nutre, que eso es lo que más crea una cultura y una conciencia sobre la imagen. Gracias, Francisco. ¿A quién le gustaría seguir? Varias preguntas ahí. Bueno, lo que dijiste es al final, ¿no? Y es parte del asunto de la técnica. Hace 20 años, si vos querías aprender fotografía, necesitabas que alguien te pasara los secretos personalmente, te dijera, mira, esto es así, así, tienes que tocar acá, etc. Hoy esa situación ya desapareció completamente. Sin contar con que cámaras muy sencillas y muy portables hacen fotografías que resuelven un altísimo porcentaje de las situaciones desde el punto de vista técnico. Por lo tanto, uno puede entrar a un sitio como Instagram y encontrarse con miles de fotógrafos que nunca pisaron un taller
de fotografía o que nadie les dijo cómo tenía que funcionar, porque lo único que tienen que hacer es apretar el botón. Entonces, la técnica ha perdido un peso relativo enorme en los talleres. Sin embargo, la gente sigue viniendo al taller muchas veces porque dice, tengo una cámara y quiero aprender a manejarla. Nosotros recibimos muchos de eso, ¿no? Un poquito como al revés. No es que quiera hacer fotografía y me compré la cámara, sino que tengo una cámara. Pero ¿con qué? Eso nos da a nosotros una oportunidad. ¿Con qué se van? Y aquí quiero enganchar con otra cosa. Lo que podríamos llamar cultura fotográfica, llamémoslo así, digamos, la historia de la fotografía, de los autores, de los debates, de los estilos, de los usos, etc. Es una cultura que no está presente en nuestra educación formal, prácticamente. Si el primer día de clase vos le preguntás a los alumnos si conocen algún fotógrafo, casi no te pueden dar un nombre, prácticamente. Entonces hay toda una cosa que nosotros podemos abrir una puerta hacia eso. Miren este sitio, miren este libro, lo ponemos sobre la mesa, miren este autor, miren este reportaje. Y la gente empieza a realmente principal. Lo otro, y entonces cuando hacemos la evaluación al final del taller, te dicen, no, bueno, la verdad es que yo vine a aprender a manejar la cámara, pero no sabía que existía todo esto. Y eso está buenísimo. Lo otro es, para mí en los talleres, en las escuelas, hay una cosa que se ha desacoplado la enseñanza del mercado. Es decir, la mayor parte de la gente no viene a aprender un oficio para trabajar, viene a satisfacer otro tipo de necesidad, que no justamente, un tipo de necesidad que no encuentra en sus trabajos. La posibilidad de crear, la posibilidad de expresarse, a eso viene la gente. Estamos sentados aquí, sabemos escribir, sin embargo, no todos somos autores, no todos somos escritores. Hoy todo el mundo tiene la capacidad de apretar un botón, sin embargo, no todo el mundo tiene la capacidad de crear un lenguaje con ese botón tan simple y aparente. Sí, bueno, yo creo que de eso se trata y eso es un poco a lo que yo me refería hoy. Todos hemos hablado de eso cuando hablamos de la función de estos lugares, de estos talleres que existen donde la gente se arrima a aprender un lenguaje que es la fotografía. Yo creo que al elegir la fotografía como lenguaje, la gente está eligiendo precisamente un medio para expresar una sensibilidad, una estética personal, un pensamiento y una visión personal de la realidad. Yo creo que eso es en definitiva lo que la gente busca. Y luego, ¿qué hacemos con esa gente cuando está en nuestros cursos? En primer lugar, yo tengo matices con lo que vos dijiste de acuerdo en relación al tema de la técnica. Yo creo que la técnica, hay una técnica básica que puede ser muy fácil, hay cámaras que lo resuelven todo, pero si uno puede llegar a entender realmente qué es lo que está pasando adentro de una cámara fotográfica, cuáles son las herramientas que tiene ese aparato tan complejo que es una cámara fotográfica, y cuáles son las herramientas de las que disponemos después para poder transformar una fotografía y llevarla hasta donde nosotros queramos llevarla, en el laboratorio químico o en el laboratorio digital, para obtener el resultado que nosotros queramos obtener. Yo creo que cualquier lenguaje que nosotros intentemos aprender, pintura, escritura, música, tiene una técnica y nadie puede librarse de aprender la técnica, teniendo en cuenta que la técnica es apenas una herramienta al servicio de la creatividad. Eso creo que es lo que hay que tener en cuenta. Para después pasar a lo otro, a la creación. ¿Qué es la creación de una imagen?
ese hecho subjetivo que tiene determinado tipo de reglas visuales, pero que de todos modos depende de nosotros mismos y de lo que tengamos adentro. ¿Qué tenemos para decir, además? Eso es lo más importante. Podemos manejar muy bien la técnica y podemos hacer una muy buena composición, pero si no tenemos nada para decir, que ese es el gran problema de mucha gente, que no encuentra qué decir, de repente en un determinado periodo, porque su vida pega un quiebre, de golpe puede, pero y antes no pudo, y eso es importante. Yo creo que además, entonces, yo diría que que cualquier taller de enseñanza tiene que tener técnica, tiene que tener creación de imagen y tiene que revisar la historia de ese lenguaje, en este caso de la fotografía, y de la rica historia que tiene la fotografía en un montón de géneros que no se inventaron hoy. Hay mucha gente que cree que está inventando cosas cuando se hicieron ya hace muchísimos años. Nadie tiene excusa de no saber la historia del lenguaje, nadie que pretenda trabajar seriamente en un lenguaje, de desconocer la historia del lenguaje que maneja, que además en el caso de la fotografía es corto, muy rico pero corto, son 180 años de historia. Yo creo que esto lleva también a evitar, por ejemplo, cosas que están pasando hoy en día, que es la búsqueda de los facilismos. Inventé tal cosa, no inventaste nada. La búsqueda de la originalidad por la originalidad en sí misma, por ejemplo. Todo este tipo de cosas. Si hay un estudio serio y reflexivo sobre el lenguaje fotográfico, su historia y su evolución actual, que es muy rica también, entonces todo eso lleva, si a eso le podemos sumar, además, le podemos sumar rigor con nosotros mismos y autocrítica, podemos llegar a manejar el lenguaje de una manera adecuada y poder decir lo que queremos decir a través de ese lenguaje. Tengo un problemita, o sea, tengo un problema que creo que es más de forma que de otra cosa, pero, o sea, a mí me cuesta entender cuando se dice si la gente no tiene nada para decir. O sea, en términos generales la gente tenemos para decir. Puede ser que el otro no esté de acuerdo con cómo lo estoy diciendo, puede ser que no esté de acuerdo en lo que estoy diciendo. Yo creo que cuando uno elige un lenguaje, a mí me puede parecer que lo está usando bien, mejor o peor. Pero para poder parecerme eso tengo que saber. Y se supone además que dentro de la enseñanza está buscar y ayudar a la mejor forma en que lo pueda decir. Y eso es independiente. Yo vuelvo a insistir, yo no creo que uno no tenga nada para decir. En general creo que todos tienen para decir, solamente que muchas veces no tienen la oportunidad. No pueden entrar, no pudieron pagarse este curso, no pudieron ir a la universidad, no pudieron, pero no creo que no tengan nada para decir. O sea, yo creo que la fotografía siempre ha tenido un algo en ese plano, ¿viste? Con la cual yo discrepo, ideológicamente discrepo. Era eso. ¿Seguimos debatiendo por aquí o hay tímidos en el público que quieren incorporarse? Incluso para compartir experiencias de aprendizaje, así como de docencia o opiniones. Si no, seguimos por acá. Yo quiero decir algo más, quiero responder algo. Tú decías hace un rato que determinado recorrido, determinados creadores, fotógrafos creadores, pueden hacer que nosotros, o es deseable que nosotros podamos reconocer a través de la obra de fulano, de Mengano, de Martín Park, Cartier-Bresson, hablaste. Yo, en realidad, creo que eso es algo que a mí no me preocupa. Yo creo que
Una de las cosas interesantes que tiene la fotografía, entre otras cosas, porque está vacunada contra el mercado del arte que le exige hacer lo mismo porque eso se vende, como se le pide, por ejemplo, a un pintor, seguir pintando esto porque esto lo vendo bien, entonces la gente busca ser reconocido, ¿verdad? Y conservar un estilo. Yo creo que la fotografía nos permite búsqueda y nos permite saltar de un proyecto a otro. Sí podés encontrar líneas de reconocimiento de obra, líneas muy, digamos, sutiles de reconocimiento de obra. Claro, no lo vas a encontrar entre dos trabajos distintos de un fotógrafo o de un artista. Tenés que buscarlo de repente en una trayectoria un poco más larga, mirar un poco más la trayectoria y se encuentran líneas. Pero yo creo que la búsqueda es una de las cosas inherentes, digamos, a la creación. Sí, sí, sin lugar a duda. Yo a lo que me refería con el tema de que es muy difícil crear un lenguaje visual en fotografía que tenga la fuerza como para que del exterior uno sea capaz de reconocer el autor que está detrás. Eso creo que es lo más difícil en fotografía, pero no estoy hablando de uniformidad de eso. ¿Cómo? No, pero bueno, sin entrar quizás en partes, pero por ejemplo, uno de mis fotógrafos preferidos es el americano Stephen Shore y a lo largo de su carrera cambió bastante. Sin embargo, entre sus fotos hechas con un 35 milímetros y con flash y con su cámara pesada, enorme, hay una línea y uno del exterior puede ver el autor que estaba detrás y cuáles eran sus inquietudes visuales y cómo resolvía esas inquietudes. Y quizás para no alejarnos mucho del tema de la enseñanza, creo que eso, digo, hay ciertas problemáticas. Una de las preguntas que me gustaría hacerles quizás a ustedes, que son docentes, No, pero para quizás ampliar el debate, si el hecho de una formación fotográfica enmarcada en un ámbito artístico no enriquece a la formación fotográfica, o si ustedes creen que la formación fotográfica tiene que ser algo específico, porque también creo que la fotografía surgió y nació de una forma bastante particular que fue contra el mundo artístico, ¿no? Tuvo que afirmarse frente a la pintura y a la escultura, más allá de que haya sido presentada en Bellas Artes y en la Academia de las Ciencias, siempre hubo una lucha y de hecho se han creado en muchos lugares museos de las fotografías, escuelas de fotografía. Sin embargo, centros de la fotografía. Sin embargo, sería impensable o quizás menos, se podría conseguir menos un museo de la escultura o un museo únicamente de pintura. Entonces, por supuesto que hay, pero no son tan importantes. Uno cuando va a los grandes museos en Europa